Colección Cuentos Solidarios. Título del cuento: Regálame una sonrisa. Autor: Manuel José López Ruiz. Ilustrador e ilustradora: Manuel José López Ruiz y Eva María Castañeda Hidalgo. Graba este cuento Ramsés Mohamed Azumik. Voy a comenzar a hablaros de mí. Me llamo Bukifran y soy de Guinea Conakry. Mi país está en el África Occidental y durante muchos años fue colonia francesa. Yo nací y me crié en la localidad de Siguiri. Siguiri se encuentra muy cerca de la frontera con Mali y tiene unos 687.000 habitantes. Mi vida era muy normal, no muy distinta a la de cualquiera de vosotros. Éramos 3 hermanos, 2 chicos y una chica, y nuestros padres nos brindaron una infancia feliz. Tuve la oportunidad de estudiar. Fui a la universidad y me licencié en Ciencias Políticas. Conseguí pronto un buen trabajo en la oficina de contabilidad y administración de una empresa farmacéutica. Conseguí el sueño de cualquier chico o chica de mi edad. Pude estudiar y encontré un buen trabajo que me permitiría vivir bien. Pero esta historia no iba a ser tan dulce, ¿verdad? Por desgracia, en África las cosas no son tan dulces. En mi país de origen no puedes opinar sobre cuestiones políticas como hacéis aquí en Europa. En Guinea Conakry, si hablas de política, tienes problemas. Eso le ocurrió a mi familia. Mi padre era un defensor de los derechos y de la igualdad de todos los seres humanos. El presidente del país estaba eliminando todos los derechos sociales. Papá nunca se callaba y protestaba en busca de la justicia. Una noche mi vida cambió para siempre. Entraron en casa, arrestaron a mi papá y lo asesinaron. Eran soldados mandados por el gobierno. Mi bonita infancia se tornó de tonos grises. Mi país ya no era el mismo para mí. El miedo se apoderó del nuevo cabeza de la familia. Como hijo mayor, debía hacerme con las riendas del hogar. Yo era un chico que hasta entonces no había tenido más responsabilidad que ir a estudiar e ir a trabajar. Creo que el asesinato de papá, convertirme en cabeza de familia y estar atenazado por el miedo, hizo que me planteara por primera vez huir del país. Mi cabeza no paraba de dar vueltas al sueño europeo. Soñaba con una vida libre, segura y esperanzadora. Europa se tornaba como la única salida para abandonar la frustración que tenía en un país que me arrancó la felicidad. Hoy, que te estoy contando mi historia, abriendo mi corazón, recordando los bonitos y peores momentos de mi vida, he realizado una búsqueda en internet para ver cuánto me hubiera costado llegar de Conakry, la capital de mi país, a París, la capital de Francia, la tierra desde la que hoy te escribo mi historia. Me parte el alma pensar que por solo 270 euros y con una duración de 2 horas y 25 minutos, me habría ahorrado todo el horror que he pasado en estos 2 últimos años. Intentaré contarte el sufrimiento vivido, sin que lo pases mal, querido amigo o amiga. Antes, me gustaría lanzar una pregunta sin buscar tu respuesta, solo como grito de rabia. ¿Por qué yo no puedo coger un avión de mi país al tuyo y tú sí que puedes? Como te contaba al comienzo de esta historia, Siguiri está muy cerca de la frontera con Mali. Fue allí donde me dirigí la noche en la que tuve que abandonar todo lo que conocía en dirección a Mali. Esa noche salí y besé a los míos. Lloré y anduve durante más de 5 horas hasta que llegué a la frontera. Pude alcanzar un país del que siempre había oído hablar, pero en el que nunca había estado. El trayecto desde Siguiri a Bamako lo realicé a pie, una semana recorriendo algo más de 200 kilómetros. En Bamako empecé a notar el frío que recorre el cuerpo de alguien que lo deja todo y vive solo en la calle. Así fue como me vi, en la calle, sin nada y sin nadie, algo más de 3 meses. Nunca me habría imaginado en una situación así. Parece mentira las vueltas que da la vida. De Bamako me desplacé a Gao, otra ciudad de Mali. Allí la cosa no mejoró. Seguía en la calle, en las estaciones de trenes o autocares. Me dedicaba a trabajar en las estaciones ayudando a los choferes a buscar clientes. Una noche me encontré en uno de los huecos donde dormía algunos jóvenes de mi país. Nos organizamos para ir a Argelia juntos, desde Gao a Kindal.
Si mi vida en Mali fue mala, en Argelia fue aún peor. A mis amigos y a mí nos secuestraron. Sí, eso es lo que suelen hacer con los migrantes que llegan a este país. Son secuestrados y obligados a hacer trabajos forzados y a llamar a sus familias para pedirles dinero. ¿Cómo iba yo a llamar a mi familia? Les dije que no tenía familia en Guinea y que si querían matarme, que lo hicieran. Parece que me creyeron y decidieron dejarme haciendo trabajos forzados. Una noche, uno de los 3 guardianes que nos vigilaban se quedó dormido y unos cuantos chicos pudimos escapar. Estuvimos días caminando sin nada para comer ni beber. No podíamos permitirnos ni siquiera descansar. El miedo a que nos buscaran nos hacía andar sin descanso. Por fin, llegamos a otra ciudad ya lejos de esas personas que nos estaban maltratando a diario. En Orán se nos ofreció la posibilidad de cruzar la frontera de Argelia con Marruecos a cambio de dinero. En Orán hacíamos de todo. Tuvimos que mendigar para poder subsistir. A veces teníamos que trabajar como peones de obra gratis para evitar que llamaran a la policía para detenernos. Eso hacen algunas personas con nosotros. Se aprovechan de nuestra situación para utilizarnos como esclavos. Todo el día de trabajo a cambio de una comida y de dejarnos dormir en una sucia y maloliente habitación, hacinados como animales. Lo peor era saber que debíamos conseguir el dinero que necesitábamos para que nos cruzaran la frontera. Durante ese mes intentamos conseguir todo el dinero posible. Transcurrieron unos meses en los que pudimos conseguir el dinero. Una vez pagamos a los pasadores, nos llevaron en coche desde Orán hasta Magnia y de ahí a Marruecos, por la parte de Oujda hasta llegar a Tánger. En Tánger estuvimos entre 2 o 3 meses. Tuvimos que volver a mendigar y hacer de todo para sobrevivir. Habíamos gastado todo el dinero en los pasadores. Yo tuve algo más de suerte que mis amigos. Al tener un tío en Francia pude estar en mejores condiciones. Conseguí contactar con él y me fue mandando dinero bajo la promesa de que volvería a mi casa y dejaría este peligroso trayecto cargado de muertes y desgracias. Me cuesta contaros uno de los momentos que recuerdo con más dolor. Tuve que engañar a mi tío. Le hice creer que necesitaba 1000 euros para volver a Guinea Conakry. En realidad iba a usarlos para pagarle a la persona que, cerca de Castillejos, me prometió que me pasaría en patera. ¡Qué contradicción! 1000 euros por un viaje de 8 kilómetros, desde Castillejos a Ceuta, cuando por 270 euros hubiera recorrido los 6.646 kilómetros que separan Guinea de París. ¡Qué contradicción! En 2 horas y 25 minutos había estado en la capital de Francia, mientras llevaba meses de sufrimiento y ahora pagaba 1000 euros por un viaje de 8 kilómetros. ¡Qué contradicción! Volar cómodamente me hubiera costado 270 euros. Sin embargo, había gastado ya más de 3000 euros y aún me quedaba cruzar en patera a Ceuta. El sufrimiento vivido me ha dejado huellas imborrables. Lo peor era que el mar se me antojaba como la última esperanza, aun sabiendo que había terminado con el sueño de tantos hermanos africanos en los últimos años, convirtiendo las aguas cercanas al estrecho en una fosa de personas. Lo único positivo que recuerdo de ese momento es ver las luces de una pequeña ciudad que olía y brillaba en la noche tanto que parecía distinta a todo lo que hasta ese momento había visto. Por fin estaba en Europa, había llegado a las costas de Ceuta. Mi estancia en Ceuta empezó a hacerme ver que no todo era como había soñado. En Europa había problemas de todo tipo, aunque también encontramos personas maravillosas que nos ayudaron mucho. Aún recuerdo a los chicos y chicas voluntarios y trabajadores de ONGs que atendían a los migrantes. Ellos sí que nos trataron como seres humanos, nos escuchaban, nos ofrecían un hombro donde llorar y se convirtieron en nuestra familia en esos momentos. Tras haber recorrido miles de kilómetros, solo faltaban 14 para llegar a la península. Después de 10 duros meses, llegó el momento de recibir el salvoconducto para cruzar el estrecho en barco y hacer el primer viaje como un ser humano. A pesar de lo que habrás escuchado tantas veces, ni yo ni muchos como yo queremos quedarnos en España. Solo estuve una semana. Pronto llegué a Francia. Quizás este país por la deuda que contrajo con nosotros,
por dominar su lengua, por tener familia o simplemente porque el destino así lo quiso. Hoy que estoy aquí, en un país europeo, puedo decir que nada es como había soñado. Lejos quedan las imágenes que desde Guinea veían los medios de comunicación. Los estadios de fútbol cargados de emociones, los grandes trabajos, la vida de lujo. No es lo que tienen todos los europeos. Además, si eres subsahariano sin papeles, lo tienes muy difícil. He de decir que no recomiendo a ninguna persona hacer el viaje que me trajo hasta aquí, pero a fin de cuentas, yo tengo la fortuna de estar contándolo. Muchos otros no pueden. Con 28 años creo que aún me resta mucha vida. Espero algún día cumplir mi sueño. Solo quería compartir con vosotros y vosotras esta historia para mostraros que, tras un inmigrante, hay una historia, una vida, unas ilusiones, mucho sufrimiento. Y que yo, como tú, amo la vida y creo en el ser humano. Gracias de todo corazón por acercarte a mi interior. Sois los y las jóvenes los que tenéis que cambiar el mundo a mejor. Antes de despedirme, voy a pedirte un pequeño favor. Es sencillo de cumplir. Lee atentamente y verás cómo no te costará. Cuando veas a alguien que te recuerde a mí, por su color de piel, por estar en la calle o por estar en un centro de internamiento de inmigrante, regálale una sonrisa y un saludo. No te imaginas cómo lo necesitamos cuando llegamos a Europa. Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Eduardo Galeano.